yo muy acalorado. Tuvimos un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Y yo allá en la batería, sude y sude. Dice mi mamá, la pastora Pati, es que tú te deshaces allá en la batería. Le digo, bueno, pues que si no hacemos las cosas así siempre, ¿cómo las vamos a hacer? Hacerlas a la mitad es hacerlas mediocremente, ¿sí? Y sobre todo si lo estamos haciendo para Dios, pues hagámoslo con alegría, con gozo, ¿sí? Póngale usted todo su empeño, porque se trata de Dios. Y además el Señor también nos ha dado la capacidad de disfrutar. ¿Usted no cree que los que están aquí sirviendo, ministrando o tocando un instrumento, o los panderos, verdad, no están ellos también disfrutando de eso? Y Dios no está disgusto en eso, al contrario, Dios dice, hijo, lo hice para ti, tú disfrutas, yo disfruto, ¿sí? El Señor está en medio de ti, dice Sofonías 3, poderoso, Él salvará, dice, se gozará. O sea que nuestro Dios no es como usted probablemente se lo imagina, sentado. Yo mucho tiempo me lo imaginaba sentado en el trono, así con los brazos cruzados, a ver, mi hijo, ¿qué me trae de ofrenda? No. El Señor le dice a los ángeles, cállense porque mi pueblo me va a alabar. Y entonces Él se levanta también con el pueblo y alaba, ¿sí? O sea, se goza y disfruta del tiempo que se ha dispuesto para Él. Así que Dios ha sido más que bueno. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Ya sabe que a mí no me gusta llevarme mucho tiempo. Son 12:42, yo creo que para las 4:30 de la tarde estamos terminando, ¿sí? Eso es para hacer algo breve, nada más. Hoy porque no traigo muchas ganas de extenderme, entonces con eso lo vamos a hacer. Quiero dar una continuación, me alegra mucho que estén aquí, mi hermano David y su familia, ya saben que les queremos mucho, qué bueno que están aquí. Y mis primas que nos acompañan desde allá, desde la hermana República de Ciudad Juárez y de Los Ángeles, ¿sí? California. Entonces, qué bueno que están aquí, ojalá y puedan durante este tiempo escuchar un mensaje de Dios para sus vidas. De eso se trata, de lo que Dios quiere hablarnos. Ya tuvimos un tiempo para usted y yo conectarnos con Él, ahora Él se quiere conectar con nosotros a través de el mensaje que nos dejó en su palabra. Esta enseñanza del día de hoy se llama la oposición a los edificadores. Hace 15 días, hace 2 semanas, compartía, levanten la mano los que estuvieron aquí hace 15 días, ¿se acuerdan? No, hace 15 días no estuviste tú, mi hermano George. Hace 15 días estuve hablando acerca de los edificadores, pero se llamaba el tema, se necesitan edificadores. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de eso. Y para los que no vinieron, no se preocupen, la pueden ver en YouTube, ¿sí? Lo bueno es que ahí tenemos las predicaciones guardadas para que usted en cualquier momento las pueda otra vez volver a escuchar, ¿sí? Si es que se le olvidó, se lo vamos a dejar de tarea para que pueda entender. De todas maneras, ahorita le voy a contextualizar un poquito para entender sobre lo que veníamos hablando hace 15 días. Y quiero que vayamos por favor al libro de Nehemías capítulo 2, versículo 11. Vamos a volver a hablar de Nehemías, este hombre de Dios que usó en esta etapa. Y ahorita le voy a explicar. Sí, vamos a leer, ¿está conmigo? Si nos pone ahí la escritura también en la pantalla para los que no puedan o no traigan Biblia. La ventaja de traer aquí, hermano. Antes les decían los hermanos de la secreta, los que traían una Biblia chiquitita así, y luego se la ponían aquí debajo del brazo para que no los vieran que trajeran Biblia. Sí, decían, son los hermanos de la secreta porque la escondían. Y ahora pues no, ya el celular suple todo eso. Pero además, si usted no trae ni celular para traer la Biblia, pues aquí tenemos también la palabra de Dios en las pantallas para que no batalle. Dice así, ya me la ahí. Llegué pues, Nehemías capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, está hablando Nehemías. Y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. ¿Qué estaban? Los muros estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido.
ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, ¿y qué? Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, léalo conmigo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? Se rebelan contra el rey. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Gracias, papá, por este tiempo aquí en tu presencia que nos regalas para poder en este momento oír tu voz. Ya te hemos alabado, ya nos hemos gozado en tu presencia, Señor, y ahora queremos estar muy atentos a escuchar tu voz, a escuchar tu mensaje, papá. Habla, porque tus siervos oyen, Señor. Inclinamos nuestro oído y lo abrimos, Padre, lo necesario para recibir de ti el mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y dele palmas al Señor. Para los que no estuvieron hace 15 días, el mensaje se llamó: se necesitan o se buscan edificadores. Y justamente nos apoyábamos también en esta parte de la escritura donde hablábamos acerca de Nehemías. Fue un hombre al que Dios levantó y le entregó una visión en el tiempo de después de la deportación a Babilonia. Les decía que el pueblo de Judá, por su pecado, Dios lo entregó a los babilonios. El rey Nabucodonosor fue y arrasó con todo el pueblo de Judá y se los llevó cautivos. Pero Dios les había dicho que después de ciertos años los iba a regresar a su tierra. Entonces Nehemías lo ubicamos en ese tiempo o en esa dispensación después del tiempo de la cautividad de Babilonia. Dios levantó, como lo decía la semana pasada, encendió el corazón de Nehemías al ver que el pueblo o la ciudad de Jerusalén estaba derribada. Los muros estaban destruidos, sus puertas estaban quemadas. Habían ardido a causa de el mal que les había hecho el pueblo de Babilonia. Pero esto no era por el pueblo de Babilonia, era por su pecado. Había sido un castigo, el cautiverio en el que Dios los había mandado. Entonces Dios enciende el corazón de Nehemías, ¿verdad? Y le pide el apoyo al rey. Cuando el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué quieres? Y le dice: Señor, mira, pasa esto. Entonces no se va solo el rey. Nehemías halla gracia en los ojos del rey y no lo manda: no, pues vete si quieres. No, le manda con un ejército, le manda con siervos, aún le da la oportunidad, le da recursos como madera para que él pueda ir a reconstruir los muros. Pero acabamos de leer en esta parte de la escritura que él visita la ciudad, se da una vuelta antes de declararle a las personas lo que iba a hacer, y él se da cuenta la condición en la que estaba la ciudad: los muros derribados, las puertas quemadas, y les dice: esto es oprobio. Habíamos dicho que el oprobio es la vergüenza, ¿sí? Es la vergüenza en la que pudiera estar o en la que estaba el pueblo de Judá en ese momento a causa de haber sido llevados cautivos. Y resaltábamos que los muros son de suma importancia en la vida tanto de aquel entonces del pueblo como de la vida hoy del cristiano. Se necesitan esos muros estar de pie. Entonces esa es parte del contexto de lo que hablamos la semana pasada. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en que cuando ya se decide el pueblo, en este caso, porque escuchan a Nehemías, un líder que motiva al pueblo y les dice: ¿ya vieron en la condición en la que estamos? No, pues que sí. Entonces levantémonos y edifiquemos.
Y el pueblo de Judá dice: está bien, Nehemías, vamos a levantarnos y a edificar. Pero sucede algo que es en lo que yo quiero que nos apoyemos o que veamos el día de hoy, lo que vamos a ver como esta segunda parte de la enseñanza. Y es que no todo es miel sobre hojuelas, como decimos. No todo es color de rosa. Muy padre, ya nos vinieron, nos levantaron el ánimo y vamos a hacerlo, sí, muy bien. No sucede eso. Resulta que se levanta la oposición, ¿sí? La oposición siempre, mi hermano, va a estar presente. En la Biblia lo podemos ver. Cada vez que alguien se levanta, siempre va a haber oposición. Dile a la persona que tienes a un lado, dile: siempre va a haber oposición. Y tienes que estar preparado para la oposición, mi hermano. Tenemos que entender que Dios permite de alguna manera la oposición en nuestras vidas, no para mantenernos ahí abajo. Mire, yo he escuchado a mucha gente que dice: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir con los hermanos, porque siempre que voy me pasa algo malo. Dicen: estoy mejor sin ir a la iglesia, estoy mejor sin buscar a Dios. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Le ha tocado? Muchas veces escuchamos eso. ¿Por qué? Porque siempre va a haber oposición. Pero usted tiene que estar despierto y apercibido de eso. No puede decir: no, es que entonces prefiero estar como estoy. ¿Cómo estaba el pueblo de Judá? Arruinado totalmente, sus muros derribados, eran vergüenza para las naciones. Y algo muy interesante que Nehemías también se ve en él, dice: es que el nombre de Dios está siendo blasfemado. ¿Cómo es posible que el pueblo del verdadero Dios viva en ese oprobio, en esa vergüenza? Pues sabe que muchas personas viven así y les dicen, escuchan un mensaje de Dios que les dice: hey, levántate, edifica, levanta tus muros. No, hombre, es que cada vez que me levanto, cada vez que quiero ir a la iglesia, decimos el domingo en la mañana, anda, hermano, las cobijas, decimos el sabanás, está pesado, hermano. Y luego ya quiero ir y no sale agua caliente, me quiero bañar. Y puras cosas malas cuando se trata de buscar a Dios. Pero prefieres estar en la condición de oprobio, con tus muros derribados, con tus puertas quemadas, en vergüenza. Y a veces mucha gente se acostumbra a esa condición. ¿Sí sabía eso? La gente se encuentra en ese mal estado y llega alguien, llega un Nehemías y te dice: oye, estás así. Caray, de veras. Se sorprenden las personas. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que te quedes así. Dios desea levantarte, restaurar tu vida, restaurar a tu familia, restaurar a tus hijos, levantar los muros. Así que no te acostumbres a esa condición. Dile que tiene a un lado: no te acostumbres a esa condición. Si nos pone nuevamente el título, por favor, de la enseñanza. Resulta que entonces ya decidimos: amén, vamos a levantarnos. Ya me di cuenta que estoy mal, ya lo reconocí. Ahora decido levantarme. Esa es la decisión más importante. Decidir levantarse. Ok, vamos a levantar, pero no solamente levantar, sino que ahora edificar. Ok, ya lo hicimos, ya nos levantamos. Ahora, mi hermano, prepárate, porque viene la oposición, ¿sí? La oposición a los edificadores. Ya nos convertimos en edificadores, estamos decididos y queremos avanzar. Entonces leemos en el versículo 19, si me lo ponen por favor ahí. Dice: cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. En este caso vamos a hablar acerca de estos tres principales que representan a la oposición: Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Para entender un poquito quiénes eran estos, se dice o dice la historia, porque esto no lo encontré en la Biblia, pero lo encontré investigando un poco de historia. Se dice que eran los gobernadores de las regiones que estaban alrededor de Jerusalén. Recuerde que la nación de Israel había desaparecido
Y la parte del norte, o el reino del norte, que era el pueblo de Israel, gobernado por los reyes malos, todos los que se mencionan ahí en la Biblia, fueron primeramente llevados cautivos. Esa nación se deshizo hace mucho tiempo atrás y empezaron a habitar otras personas de otros pueblos, esa región arriba, ¿sí?, que se conoce como Samaria. Samaria ya era una región de gente, le decían los judíos, gentiles. Los gentiles eran gente que no era de raza o de la sangre judía, por así decirlos, ¿no? Así tenían esa clasificación. Eran personas que no temían a Dios y que estaban excluidos de las bendiciones por no ser parte del pueblo de Dios. Pero estos samaritanos siempre tenían como que un pleito contra los judíos. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, cuando Jesús va y habla con la mujer samaritana, nos damos cuenta que había problemas entre estos dos pueblos, ¿sí? Estaban juntitos, vivían juntos, pero había muchos problemas. Los samaritanos decían que este era el verdadero Dios y se debe de adorar acá, y los judíos decían, no, en Jerusalén se debe adorar. Y había conflictos entre ellos. Es nada más una breve reseña para entender que alrededor de Jerusalén, de la nación, de la ciudad, había otros pueblos que se le oponían. En este caso estamos hablando de Sanbalat, gobernador de Samaria. Tenemos a Tobías, el siervo amonita, o que también se le conocía como el gobernador de Amón, una nación que estaba alrededor de Jerusalén. Y por último tenemos a Gesem, el árabe. Pero ¿qué representan cada uno de estos? Vamos a entonces hablar de ellos. Vamos con la oposición número 1, que es Sanbalat horonita. Dijimos que era gobernador de Samaria, ¿sí? Según el diccionario, intenté investigar el nombre por ahí de Sanbalat. Se dice que viene del hebreo Sanbalat, tal vez el dios luna que da vida. Otro significado es un castaño y otra es fuerza para el ejército, según algunos papiros encontrados en la isla de Elefantina. Pero entendemos que se trata de una fortaleza, de una fuerza, ¿sí? Como lo vimos aquí en estos significados, una fuerza, una fortaleza que se levanta en contra del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Qué entendemos entonces que es? Que todo cristiano o todo aquel que ha decidido levantarse para edificar, una de las oposiciones más grandes que le va a presentar son las fortalezas, principalmente fortalezas mentales y fortalezas religiosas. Mire, es complicado en la vida de un cristiano a veces cuando quiere caminar con el Señor y empieza a toparse con tantas cosas que nosotros creemos que no se debe de hacer así. Es que yo siempre lo he hecho de esta manera. ¿A poco no han escuchado siempre cristianos? Es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre lo hemos visto de esta manera. Y es que Dios a través de los años siempre se ha renovado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, va a ser la misma. Pero el Señor, sí, tiene nuevos moveres. Y fíjese, esto es bien importante. Y algo de cuando estuvimos leyendo acerca de la parábola de las 10 vírgenes, dice que ellas traían aceite. El aceite tiene un propósito, ¿verdad que sí? El aceite tiene que ser quemado para poder alumbrar. Pero ¿qué sucede con el aceite si se queda estancado? Se apesta, se echa a perder, se hace rancio. Pues muchos cristianos estamos rancios. Dele un codazo al que tiene a un lado y dile: hey, no estés rancio. Muchos de los que estamos aquí dentro de la iglesia apestamos a rancio, mi hermano, porque hemos dejado que nuestro aceite se quede ahí. Pero el aceite que representa al Espíritu de Dios tiene que moverse, tiene que ser activado, tiene que alumbrar e iluminar para que no se apeste, porque lo apestoso a nadie le gusta, ¿verdad que no? A nadie le gusta lo apestoso. Todos queremos que brille. Y mire, la religión, las fortalezas de la religión es algo que le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. ¿Usted sabe quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la cruz? Los religiosos. Los fariseos, los saduceos, toda la secta de los religiosos de ese momento, porque ellos creían tener la verdad y Jesús les vino a mostrar otro camino.
El Señor sigue haciendo lo mismo. Y hoy todavía hay muchos religiosos que dicen: uy, no, ya voy a hablar otra vez de eso. Uy, no, ya nos están pidiendo que vayamos a la oración. Uy, no. Y la religión, las fortalezas mentales empiezan a oponerse en contra de tu levantamiento. Mire, el Señor ha venido haciendo muchas cosas aquí en Pan de Vida. Hemos tenido tiempos muy padres en los que nos metemos a la presencia de Dios y el Señor se mueve. Y usted tiene que saber que esto es de parte de Dios y déjese llevar en el río de Dios. No se resista. El Señor está pasando por este lugar y nos resistimos. No, déjese caer en los brazos del Señor, porque su religiosidad le está impidiendo que usted se deje llevar. Por muchos años, mire, el Señor ha actuado de diferentes maneras. Hace tiempo les hablaba que algunos moveres de Dios han sido y fueron buenos, muy buenos y efectivos, pero en diferentes tiempos y dispensaciones de la iglesia cristiana. Sí, nosotros le contábamos como testimonio. Usted sabe, nosotros nacimos en una iglesia cristiana que ahorita tiene como 50 años, creo, todavía existe. No más, ¿verdad? Tiene 60 años esa congregación cristiana. Pero usted va a esa congregación y es exactamente igual que hace como 30, 60 años. Es lo mismo, mi hermano. El Señor nos habla en Romanos acerca de la renovación, ¿sí?, de nuestro entendimiento, de los pensamientos. Es cierto que Dios hizo algo. Esas iglesias fueron efectivas y mucha gente vino a los pies de Cristo, pero el aceite en esos lugares se quedó estancado. Y los frutos se ven, mi hermano. Pero hay mucha palabra, pero hay mucha memorización. Mire, había hermanos que te decían toda la carta a los Efesios de memoria. Y usted decía: qué padre, hermano, gloria a Dios, que se aprende la carta a los Corintios y la carta a los Efesios. Pero ¿dónde están tus frutos? El aceite se está quedando ahí, la religiosidad. Luego, mi hermano, esa religiosidad te impide entrar al nuevo mover de Dios. Hace tiempo veíamos, nosotros le decíamos, platicaba con mi amigo David, que hoy está aquí presente. Y me decía, yo recuerdo que me dijo: oye, hermano Juan, entonces, ¿qué hace unos 20 años no se hablaba acerca de profetas? No se hablaba acerca de apóstoles, no se hablaba acerca de esos ministerios de los cuales hoy Dios ha querido levantar. Y yo le decía: es cierto, tienes razón, yo también no me acuerdo que se hablara de eso. Donde nosotros nacimos, es más, no había ni pastores, es más, no se predicaba ni el diezmo. Había cosas que no se entendían y que no se aplicaban. Y hace tiempo mi hermana Peniel lo comentaba, decía: es que mucho tiempo estuvimos leyendo la palabra por arriba, por la superficie. Y sí, no sabemos tal vez la Biblia, la Reina Valera, pero a ver, apréndase ahora el lenguaje actual y todas las que hay. ¿Verdad que no es lo mismo? Pero nos aprendimos la Biblia y no estoy diciendo que esto sea malo, ¿eh? Es muy bueno que usted pueda memorizar, que usted tenga todos esos recursos. Lo malo es que usted considere que eso sea todo y que sea todo lo que Dios tiene para usted. No, el Señor quiere que la palabra de Dios no solamente se quede aquí, sino que baje al corazón. Esa es la revelación de la palabra, lo que edifica, no lo que te llena de conocimiento, no lo que te llena de muchos conceptos. Entonces, así estaban los fariseos en ese tiempo, y la religión le estaba haciendo daño, le hizo daño al pueblo de Dios. ¿Está conmigo? Tenemos primeramente entonces la religión como el primer enemigo, representado por medio de Sanbalat. Uno de los principales enemigos de los edificadores es el religiosismo, que obstruye la vida del cristiano y no lo deja avanzar. Mi hermano, mire, le voy a contar esto como testimonio, pero la generación con la que nosotros crecimos, hijos de padres cristianos que estuvimos en ese lugar, en esa otra congregación, le puedo asegurar que más del 90% ahorita están perdidos y no quieren nada con Dios. En familias destruidas, algunos hasta en drogas, en alcoholismo. ¿Por qué, mi hermano? Y nosotros decimos: ¿por qué, Señor, nos sacaste a nosotros? Dios tuvo misericordia y en su momento nos sacó de la religión de la que probablemente estábamos viviendo tanto, para venir a vivir una vida cristiana, mi hermano. Tenemos que entender, mis hermanos, que la vida cristiana que hoy vivimos es mucho más allá que una simple religión, mi hermano.
no te acostumbres. Y también prende las antenas como el chapulín colorado, ¿sí? Me dice que me estoy quedando estancado, que me estoy volviendo un religioso. Cuidado, porque la religión siempre se va a oponer a los que quieren crecer. Amén, ¿está conmigo? Ok, oposición número 1, las fortalezas religiosas, representadas por Sanballat Horonita. Número 2, oposición número 2, tenemos a Tobías, amonita o gobernador de Amón. Para poder entender a esta oposición 2, tenemos que saber ¿de dónde vienen los amonitas? Yo creo que algunos de ustedes lo saben, pero si no, se lo voy a explicar. El pueblo de Amón es un pueblo que proviene de una relación incestuosa. ¿De quién? ¿Sí? De las hijas de Lot con su papá Lot. Resulta que, como usted sabe, Lot fue sacado de Sodoma, un pueblo sumamente pervertido, ¿sí? Perverso en todas las áreas. Cuando Dios lo saca por misericordia a Abraham, fíjese bien, no por Lot, sino por misericordia a Abraham. Abraham intercede por él y entonces Dios tiene misericordia y lo saca. Pero cuando lo saca, dice que iba Lot con su esposa y con sus hijas. Pero la esposa de Lot era una mujer de Sodoma. Lot se casó en Sodoma con una sodomita y sus hijas también eran sodomitas porque nacieron en Sodoma. Entonces, cuando Dios la saca, resulta que la esposa de Lot voltea hacia atrás porque ella no quería salir de ese lugar. Y a veces así estamos como cristianos, ¿sí o no? Todavía volteamos y, ay Señor, se me antoja. Ay, yo quisiera otra vez. ¿Cómo es posible que estemos deseando los deseos carnales y paganos de este mundo? Pues la consecuencia de esta mujer de voltear otra vez y desear lo que había ahí atrás fue su muerte. Dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal y pereció. Y nada más se quedan entonces Lot y sus 2 hijas. Estas mujeres estaban acostumbradas al pecado que se vivía en Sodoma. La cultura que ellas traían era lo que se hacía en Sodoma. Todas esas perversidades ahí estaban. Yo por eso digo, hay algunas porciones que dicen que Lot el justo, le digo, pues ni tan justo, porque si vivía en el centro de la ciudad entre todo el pecado, una persona justa ve el pecado y dice, vámonos, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que salir de esta maldad en la que estoy. Y aparte sus hijos y su familia estaban creciendo en ese pecado. Por eso, familias, escúchame bien, padres de familia, cuide a sus hijos, porque usted no sabe en dónde están creciendo. Y si lo sabe, tome acción. Si se está dando cuenta en dónde está su hijo, a quién o a quiénes se parecen más sus hijos o sus hijas. Ay, mi hijo, es que yo te veo y te pareces más a los del barrio que a los hijos de Dios. Que no hay un estereotipo para un hijo de Dios, pero se nota también, ¿sí? Dice la Biblia que los hombres y mujeres, bueno, principalmente las mujeres, se vistan como mujeres que profesan piedad. No habla hablando un poquito del tema de la falda, de los hombres corbata y saco. No existe eso, ¿sí? Realmente no, vestirte así no significa que eres alguien que profesa piedad. Nosotros intentamos inculcar esa cultura aquí con nuestros hermanos, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de ser un testimonio para los demás. Pero el que andemos así no significa que seamos más santos que otros, ¿eh? Un traje, una vestidura no te hace más santo que otro. Lo importante es el corazón, pero siempre de adentro hacia afuera va a ser el cambio. Cuidado cuando alguien intenta cambiarte de afuera hacia adentro. La enseñanza y lo que se da aquí adentro del corazón, cuando hace vivo, va a transformar. Yo me acuerdo hace tiempo y hace años estuvimos en un lugar donde una hermana sí era muy legalista en esa cuestión. No, es que la falda, ¿sí? No, es que tienen que traer falda las mujeres. Y luego, a ver, bueno, hermana, ya usted que es tan legalista, pues díganos, ¿dónde dice la Biblia que la falda? Ah, caray, espérame, si es cierto, ¿verdad? Déjame pongo a investigar y luego le digo. Pues la Biblia nunca menciona la falda, no lo menciona de manera textual. Nada más dice que no se vista como con ropa de hombre, ¿verdad? Pero pues ya hoy en día vivimos en una cultura diferente. Pero lo que sí es la base es como hombres y mujeres que profesan piedad, ¿sí?
No puedo decir, yo confieso, profeso piedad, y entonces estamos equivocándonos en esa forma de ser. Estamos haciendo caer a los demás. Tenemos que ser prudentes hasta en eso, pero de adentro hacia afuera, por convicción. ¿Sí? Por convicción. Y de todas maneras, jóvenes, aquí les hablo a ustedes, si sus pastores y sus líderes se acercan a darles un consejo, tómenlo, ¿sí? No digan, es que no me gusta, es que yo así soy, dijo una hermana, es que yo así nací y así me moriré. No, espérese, hermana, ¿sí? Estamos aquí para ser transformados y cambiados, ¿sí no? ¿Sí o no? Por eso estamos aquí. Pero entonces, regresando a la historia de Lot, las hijas de Lot tenían la cultura de Sodoma, y entonces ellas dicen, bueno, es que ya Dios destruyó el mundo, pero nada más había destruido Sodoma y Gomorra, las ciudades que estaban en ese pecado. Pero ellas, al ver la ciudad que ardía, dicen, ya se acabó el mundo, entonces tenemos que levantarle descendencia a mi padre. ¿Y sabe qué hicieron? Tuvieron relaciones con su papá, primero una y luego la otra. Primero lo pusieron, dijo un hermano, como placa de tráiler, ¿verdad? Hasta atrás. Y ya borracho, entonces lo hicieron caer, metiéndose con ellos en una relación de incesto. Y de esa relación de incesto nació Amón, el pueblo de Amón. Entonces, ya de entrada es una nación que nació en pecado, y ese pueblo de Amón le ha dado al pueblo de Israel y a los judíos mucha lata, ¿sí? Usted lo puede leer ahí en el Antiguo Testamento, léalo para que sepa de qué se trata. El punto es que aquí había una amonita, ¿sí? Tobías, el siervo amonita, gobernador de Amón, era un pueblo totalmente pagano. Amón, sí, representa, y Tobías, esta oposición, representa todo lo que es el mundo y sus impurezas, y es contra quien usted y yo nos vamos a tener que enfrentar cuando decidimos levantarnos. Pero algo también interesante con respecto al pueblo de Amón es que era un pueblo sumamente pagano, y tenían dioses a los que les ofrecían sus hijos. Había el dios principal de los amonitas, era el dios Moloc, ¿sí? Y se dice, inclusive en algunas ocasiones Dios le recriminó al pueblo de Israel y de Judá por adoptar esas culturas del pueblo de Amón. Dice, ustedes pasaron a sus hijos por fuego. ¿Sabe qué es lo que hacían ese pueblo? Ese dios Moloc era un dios muy grande, con una boca abierta y fuego dentro de él. Y ponían a sus hijos, se los ofrecían, los ponían dentro de su boca y los empujaban hacia adentro, y ahí morían quemados los hijos. Se los ofrecían en sacrificio. Y pues el pueblo de Israel también en un momento estuvo haciendo esto. Esto significa que usted y yo tenemos un peligro, un Dios, una oposición que quiere devorarse a nuestros hijos. Usted y yo tenemos que cuidar a nuestros hijos. Mire, hemos entendido que como servidores de Dios, nuestro primer y más importante ministerio e iglesia es tu familia. Escúchalo bien, porque muchas veces a muchas personas, y hoy conozco a muchos pastores, que sus hijos están perdidos en drogas, en problemas fuertes, porque ellos dijeron, me meto al ministerio y sirvo, sí Señor, sí, pero mi familia destruida, desatendida. Mis hermanos, nuestra primer y más importante ministerio es nuestra familia. Por eso aquí en Pan de Vida, en Centro Familiar Cristiano Pan de Vida, fomentamos el crecimiento y desarrollo de las familias. Le decimos, familias, váyanse de vacaciones, váyanse a disfrutar, sálganse a la Alameda. Esposo, papá, padre de familia, saca a tu esposa, pobrecita, la tienes todo el día encerrada, llévatela, ¿sí? Llévate a tus hijos. De hecho, uno de los requisitos de los que le dice Pablo en la carta a Timoteo, le dice que tiene que gobernar primeramente bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar los asuntos de Dios o la casa de Dios? Es un requisito para todos aquellos que queremos servirle, primero que nuestra familia, esposa e hijos estén, ¿sí? Y ellos son los primeros. Yo le voy a decir una cosa, ellos son los primeros que nos ven. Usted y yo podemos estar aquí al frente predicando bien bonito, y usted puede ser tocado por Dios, porque Dios es bueno en su misericordia, pero qué triste ha de ser de una esposa o de unos hijos que desde abajo digan, mira a mi papá, lo que dice, pero en la casa,
Cuidado con eso. Hace tiempo veíamos el testimonio de Jesse y yo, ¿y los conoce? Si los conoce, Dios lo perdone, porque no se cree. Qué mal que anda escuchando, no se cree. Para los que no saben, que son muy santos y que no se contaminan con el mundo, son unos cantantes, sí, son hermanos. Pero no quiero hablar mal de ellos. Lo que quiero hablar es que ellos en una entrevista cuentan que su papá era pastor de una iglesia. Su papá falleció hace tiempo, pero él siendo pastor, ellos pues no se expresan muy bien de eso. Dicen, sí, mi papá atendía a mucha gente, sí, mis papás predicaban muy bonito, pero acá en la casa era otra cosa. O sea, había una doble vida y desgraciadamente esa dualidad, esa doble vida les afectó a ellos a tal grado que ellos dijeron, nosotros no queremos nada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos aspiraran a ser siervos de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos padres, yo quiero que mi hijo sea pastor o sea un evangelista o que le sirva al Señor? Pero probablemente por tu testimonio, por nuestro testimonio, nuestros hijos pueden decir, yo no quiero nada con Dios porque mira a mi papá cómo era. Y qué triste ha de ser eso. ¿Se acuerdan? Al principio de año yo predicaba una enseñanza que se llama La visión y los propósitos. Usted la puede ver, la tenemos también ahí en el YouTube. Fue la primera predicación de este año. Y yo les hacía una pregunta que les voy a repetir el día de hoy. Padre, madre, si tú el día de hoy el Señor te recoge y te lleva a su reino, yo espero que te quieras ir, que estés listo para irte para allá, ¿tus hijos seguirían buscando a Dios? ¿Tus hijos por su cuenta irían a la iglesia? Porque muchos de nosotros tenemos que andar, ándeles, y ya levántate, y ya no te desveles porque vas a ir a la iglesia. Y si quieres salir, tienes que ir primero a la iglesia, ¿sí o no? A mí así me decían. Yo por eso iba a la iglesia cuando era adolescente y me sentaba mero atrás. Pero si en este momento, a estas alturas de tu vida, tú como papá dices, o más bien el Señor te recoge, tus hijos seguirían el legado. Has fomentado tanto esa cultura del reino de Dios, del buscar a Dios en tus hijos, para decir con seguridad, sí me voy, y ellos siguen buscando a Dios, siguen sirviendo a Dios. O dirías, como una vez lo predicó la pastora Patty, dice que ella tuvo una amiga en la secundaria, la preparatoria, que ella decía que ella también había sido hija de un pastor, pero en ese momento cuando ella la conoce, pues era una persona que parecía que nunca había conocido a Dios y que vivía, a veces se puede decir que hasta peor que alguien, ¿sí? Porque ella apenas estaba acercándose, y estas personas decían, es que cuando nosotros vivimos en un hogar así con nuestros papás siendo pastores, todo nos prohibían y nos imponían muchas cosas, y principalmente el ejemplo que como padres les puedan poner. Porque más que imponer a nuestros hijos es poner el ejemplo, es modelar la vida de Jesús, ¿verdad? Es cierto que tenemos que poner restricciones a nuestros hijos. Hijos, escuchen, las restricciones que sus padres les ponen en este momento, si no te dejan desvelarte ahí en las 2, 3 de la mañana que estás con el celular, si te prohíben, se levanta tu papá a quitarte el teléfono, es porque te ama, no porque te quiera ver ahí triste. Si tus papás no te dejan salir a la calle con tus amigos, y se los digo así entre comillas, con tus amigos, si no te dejan salir, es precisamente porque ellos quieren lo mejor de ti y entienden que ciertas amistades no son lo más conveniente para ti. Qué mejor que tú solo, ¿sí? A través de la enseñanza puedes decir, es cierto, mi papá, mi mamá tenía razón. Como yo les testifico, también les he platicado mi testimonio aquí. Yo nací aquí y me crecí en estas calles, y aunque mis papás me imponían llevar a la iglesia, hubo un momento en el que yo tuve un encuentro personal con Dios. Sí, mi vida era tal vez ir a la iglesia los domingos y asistir entre semana, pero no había tenido yo un encuentro real con Dios. Cuando mi mamá me decía, es que ¿a qué sales con tus amigos? Que allá, y sí, realmente la verdad es que era puro pecado estando en la calle con ellos. Lo peor que se puede aprender, y las cosas mucho mal distorsionadas, jóvenes. Por eso ustedes, padres, tienen que hablar con sus hijos los temas importantes, temas de sexualidad. ¿Usted platica, padre, con sus hijos esos temas? Yo espero que sí los pueda tratar.
Y que no sea un tabú con sus hijos. No, mijo, es que mire, una abejita, sí, y una flor. No, no, no. Háblelo con claridad. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo habla, allá en la calle se lo van a enseñar sus amigos. Y todo distorsionado, todo mal. Hable con sus hijos, pero enséñele de acuerdo a los principios de Dios que están en la palabra. Tenemos que hablar con esa libertad, ¿sí? Y sobre todo lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ayer que fuimos al Parque Fundadores, yo platicaba con ellos y les expresaba, chicos, porque hablábamos de Eclesiastés 11, miren, aquí dice el Señor en la palabra que te goces tu juventud, que disfrutes, pero de todas estas cosas te juzgará Dios. Y eso es lo que, bueno, disfruta lo que Dios te da, porque Dios no quiere que seas una persona amargada, joven. Dios no quiere que estés ahí con tu cara estirada, ¿sí? No, Dios quiere que seas feliz y que disfrutes, pero entiende, ¿sí? Que de todo lo que tú y yo hagamos vamos a dar cuentas delante de Dios. Qué mejor que cuando lleguemos delante de Él, el Señor nos diga, mira hijo, esto todo lo que hiciste, muy bien para ti. Nos aplaude, nos diga, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A que luego nos digan, hijo, mira, la regaste machín, dijo una hermana. No, que no suframos pérdida al llegar delante de Dios, que delante de Él podamos disfrutar todo lo que Dios preparó para nosotros por haber vivido en esta tierra dentro de sus principios. Así que los mandamientos de Dios, joven, las restricciones de tus padres, ¿sí? No es porque te quieran tener ahí todo amargado, encerrado, no. Son para protegerte y para guardar tu corazón para Dios. Amén. ¿Está conmigo? Entonces la oposición de Tobías es o representa todo lo malo y lo perverso de este mundo. Es que quiere ganarnos a nosotros y a los nuestros. También representa el sistema de este mundo tal cual no lo hemos podido dejar, y me estoy refiriendo específicamente a la cultura. Mire, ya vinimos a los pies de Cristo, ok, ya no soy un maldiciente, como andaban en la calle gritando groserías, ya no, ¿sí? Ya no soy un pervertido, ya no veo pornografía, ya no tomo, ya no soy un alcohólico, ni un fumador, ni un religioso, ya no le rezo a los santos ni todos los que había por allá, todas las vírgenes, no. Pero ¿sabes qué? Todavía hay parte de la cultura de este mundo dentro de nosotros. Y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, algo bien claro. Vamos a hablar del machismo. El hombre dice, es que así lo hacía mi papá y así se va a hacer en esta casa, ¿sí? Y luego vienes a la palabra de Dios y nos dice, sométanse unos a otros. No, pero es que la palabra de Dios dice que yo, el hombre, soy la autoridad en esta casa. Sí, efectivamente, pero no la autoridad como tú crees y piensas que es que aquí se va a hacer lo que yo digo. No, la palabra de Dios dice, ¿sí? Dios, ¿sí? El hombre, la mujer, los hijos, el orden que Dios estableció. Pero ¿para qué? Si Dios te ha delegado autoridad, es para proteger, es para proveer, no para que te impongas. Es que tienes que darme de comer a la hora que yo digo, porque yo soy la autoridad. Hónrame, hasta decimos a veces, ¿no? ¿Por qué no me honras? Y un hombre jamás tiene que pedir que lo honren. Un hombre tiene que orar por su esposa y por su familia para que lo entiendan y entiendan que a través de la honra, que no es precisamente como a veces nosotros la entendemos, sí, ellos van a ser también bendecidos y prosperados. Pero es que traemos nuestra cultura, porque nuestra casa, nuestros papás, pues así lo hacían y creemos que así se va a hacer. Pero ¿sabe qué? Diga, como un día nos dijo la pastora Jocabed, porque ellos también como seres humanos tuvieron sus diferencias también. Usted los vea como pastores, también tuvieron sus detalles. Pero dice, es que yo llegué y decía, se hace así. Y luego él llegó y dice, no, es que se hace así. Y cada uno traemos de nuestra casa nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero dice, bueno, ni tú ni yo, vamos a ver qué dice Dios. Y entonces con los principios de Dios empezamos a crear y a formar un hogar, ¿sí? Diferente, fuera de la cultura de nuestras casas. ¿Y sí o no? Porque estamos acostumbrados a hacerlo, porque siempre lo vimos así en nuestro hogar. Hasta cierto punto es normal, pero cuando ya llegamos como matrimonio, resulta que cada quien con su cultura empiezan a chocar y empezamos a rozar.
Pero si dejamos que Dios nos ilumine con su palabra, con sus principios, entonces todo esto va a ser mucho mejor en la crianza de nuestros hijos, también la cultura de este mundo, en nuestros negocios, mi hermano. ¿Qué decimos allá afuera? El que no tranza, no avanza. Es que yo tengo que darle mordida para que me hagan el paro. Es que yo tengo que transear y robar para poder avanzar. Cuidado, esa es cultura de este mundo, mi hermano. Usted no puede regir su vida en base a esa cultura. El Señor ya lo sacó de allá, de Sodoma o de Egipto, y estás en un nuevo reino, una nueva cultura de Dios. Usted y yo tenemos que actuar bajo esos principios si queremos ser bendecidos y prosperados. Porque los sobornos, porque el robar le va a traer una aparente riqueza, pero espontánea, algo bien pasajero que se le va a acabar, porque se le va a acabar rápidamente. Así dice la Biblia. Proverbios dice que las riquezas que se adquieren rápidamente, también así rápidamente, se van. Más vale ir construyendo poco a poco, pero en los principios de Dios. Esa es la prosperidad. También dice Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, mi hermano. Esa es la bendición que usted y yo debemos de buscar. Pero es que aquí en el trabajo todos roban, ¿sí o no? Nos ha tocado ver en familias, en trabajos. Yo recuerdo, le comentaba aquí a un amigo que entró a trabajar a comisión. Pues usted sabe cómo se mueve ahí todas esas cosas, y si no, pues ya lo vas a ver. Pero dice que él iba con el acompañante a donde iban y: oye, te voy a cortar la luz porque ya tienes mucho sin pagar. Ah, no, espérate, ahí te va tu respectiva cuota. Ah, bueno, ándale pues, no te la corto. Y así le dejamos. Y el otro: oye, pero es que si estás trabajando aquí tienes que robar o tienes que agarrar dinero, ¿sí? Entonces mucha gente dice: no, es que pues me tengo que hacer hacia el sistema. Hace poco fui también, vi a un amigo que hace tiempo no veía. Le decía yo, allá en Torreón, hace como 2 años que no lo vi. Fui el lunes a la ciudad de Arteaga, andábamos allá por cuestiones de trabajo. Fui al almacén del IMSS y entregando, le digo: oye, es que échame la mano, ya tengo desde como 4 horas aquí esperando para que me reciban. Dice: anda, es que sabes qué, pues es que aquí tienes que dar para que te atiendan. Digo: no, hermano, le digo, no me están pagando comisión de esta venta, le digo, porque yo les estoy ayudando a traer este paquete, porque es una licitación desde Guadalajara y me pidieron el favor. Digo: ¿todavía quieren que yo les dé? No, hombre, digo, aparte eso a Dios no le agrada. Digo, eso no es correcto y tú bien lo sabes. Y él es cristiano. Bueno, yo aquí lo conocí siendo cristiano. Y me dijo: es que sabes que pues aquí te vas haciendo poco a poco, igual que todos. Y yo le dije: no, hermano, tú tienes la decisión de hacer lo correcto. Y si no, a veces con sacrificio tienes que dejar eso que aparentemente es bueno para honrar y agradar a Dios, mi hermano. Por eso aquí siempre vamos a predicar que si tú honras a Dios, Él te va a honrar también a ti. Así que, mis hermanos, fomentemos esa cultura. Usted va a tener esta oposición en su vida y tenemos que luchar contra ella. Entonces Tobías representa todo esto. Vamos a hablar también de los métodos, ¿sí? Tobías representa los métodos humanos con los que a veces queremos hacer las cosas aún dentro de la iglesia. Y para terminar con este segundo, quiero hablarle de Abraham, cómo Dios le dio la promesa de que le iba a levantar una nación grande a través de su hijo. Pero ellos traían la cultura de Ur de los Caldeos. Y Sara le dice: bueno, es que ya somos viejos, ya no vamos a poder tener hijos, así que ten a mi sierva Agar. Y le da a la sierva, y por medio de la sierva Abraham tiene un hijo, Ismael, que ahorita vamos a hablar de él. Pero ese fue un método también humano. Dios le había dicho: no, de Sara tu mujer te voy a levantar descendencia. Pero Abraham y Sara, bueno, pues sí, Dios lo va a hacer, pero mira, yo creo que es así. Y metemos nuestro método, nuestra semilla, nuestra forma de hacer. Y a veces dentro del pueblo de Dios, en la iglesia, también muchos líderes y pastores, a veces lo queremos hacer así, ¿sí? Y equivocadamente tenemos un mal resultado o algo que a Dios le desagrada. Usted y yo tenemos que negarnos en contra de eso. Y no estoy hablando de cosas precisamente superficiales como las que podemos ver aquí, porque hay quienes dicen: es que a la iglesia no le meta luces, hermano, esas son luces, son del diablo. No, el diablo que se compre sus propias luces, esas son mías, a mí me costaron. Hay un tema que luego vamos a hablar, pero está muy interesante: cuestiones que no sacrifican los fundamentos de Dios, ¿sí?
que nosotros conocemos como las cortinas, ¿sí? Que no son estructuras, son cortinas hasta cierto punto, pero esta es otra enseñanza, no me voy a meter porque luego nos vamos a perder. Hay cosas mucho más importantes que están ahí batallándose. Ya dijimos entonces, número 1 fue la oposición de Sanbalat, que representa las fortalezas religiosas. Número 2 tenemos a Tobías, gobernador de Amón, que representa el mundo y todas sus carnalidades, los métodos mundanos, ¿sí? Los métodos de este mundo para hacerlo. Cuidado, y Dios nos libre de intentar hacer las promesas que Dios nos ha dado con nuestros propios métodos o con los métodos de este mundo. Tenemos que esperar a que Dios sea quien nos dirija y nos diga cómo hacerlo, para entonces tener lo que Él espera de nosotros. Y por último, ya para no alargarme tanto, oposición número 3, tenemos a Gesem el árabe. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 21, versículo 8. Ya me lo termino, Dice así, lo quiero leer, si me la pueden poner por favor en la Nueva Traducción Viviente. No, en la NBI, Nueva Versión Internacional. (21:8) Vamos a leerlo al 14. En la Nueva Versión Internacional, NBI. Bueno, escuche usted. Dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. La tercera oposición de todos aquellos que se quieran levantar hacia él, lo vamos a relacionar con Gesem el árabe. ¿De dónde provienen los árabes? Usted y yo lo sabemos, sí, cultura general. Son descendientes directamente de Ismael y son una de las naciones o pueblos más antiguos y más grandes. Se puede decir que hay las tres principales, este va a ser un dato histórico el que le voy a dar. Se dice que las tres principales religiones más grandes del mundo son, o se le conocen como religiones abrahámicas, o sea que vienen de Abraham, ¿sí? En primer lugar tenemos a los judíos, que todavía existen allá en Israel. Los judíos ortodoxos, no mesiánicos. Y bueno, también hay judíos mesiánicos que creen en Jesús como el Mesías. Número 2, tenemos al pueblo árabe. También son hijos de Abraham y son parte de una promesa que Dios le dio. Aquí lo acabamos de leer. Dios le dijo que a través de él iba a levantar una gran nación. E Ismael es descendiente, todos sus hijos, de Abraham. Y por último tenemos al cristianismo, ¿sí? Porque el cristianismo es diferente al judaísmo y obviamente a los árabes, pero todos estos son descendientes de Abraham, ¿sí? Nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Pero resulta que los árabes, ¿sí?, por muchos años se han opuesto al pueblo judío. De hecho, usted sabe que allá en Palestina, en el pueblo de Israel, hay siempre en la franja de Gaza hay un conflicto entre estas dos naciones, reclamando que unos son los ¿cómo se llaman? Los herederos legítimos y otros no, y ahí están, y siempre hay una batalla ahorita allá en Israel, precisamente reclamando sus derechos y sus tierras. Pero aquí podemos ver en un sentido espiritual que de Abraham salieron dos hijos. Resulta que Isaac por fin dejó la leche,
porque ya creció, ya está más madurito, va a empezar a comer su carnita asada y todo lo que le den. Pero hay otra persona ahí, el primero, el Ismael, que se burla de este hijo que es el verdadero heredero. Mire, usted y yo, mi hermano, somos ese Abraham. Y hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza primeramente de Agar, la egipcia, que representa al mundo, el pecado, todos los deseos de pecar, y que da a luz Ismael. Pero también tenemos dentro de nosotros, ahora que hemos venido a Cristo y que se supone que por eso estamos aquí en la iglesia, una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una Sara que ha dado a luz a un Isaac. Isaac representa ahora la nueva naturaleza, el que va a crecer, el hijo de la promesa, del cual va a venir el Mesías que va a salvar a todo el mundo. Y hay una batalla, un conflicto entre estos dos. Siempre lo hay. Siempre usted y yo estamos oponiéndonos porque son como dos fuerzas opuestas, ¿sí o no? Uno quiere otra vez lo del mundo, es que ella estaba más a gusto, es que ella me la pasaba mejor, pero sé que ahora que conozco a Cristo hay una vida nueva y el Señor me quiere sacar de acá porque aquí están sus bendiciones. Y hay dos naturalezas peleándose, batallando entre ellos, ¿sí? Pero tienes que tomar la decisión, como lo hizo Abraham, cuando Sara le dijo: echa a Isaac y a su madre de aquí, porque no van a heredar con mi hijo Isaac. Y Abraham se turbó y dijo: es que también es mi hijo, ¿cómo lo voy a echar? Pero Dios le dice: échalo, porque yo me voy a encargar de ellos. Pero en Isaac es donde te fue llamada descendencia, y la promesa está ahí en Isaac. Y ¿sabe qué? Aunque fue difícil para Abraham, tomó la decisión y vámonos. Pero usted y yo, ¿qué decimos? Ay, no, es que me duele, es mi hijo, es mi naturaleza y yo lo quiero tener aquí. Y queremos seguir apapachando el pecado y todo lo bien que nos hace sentir tener al Ismael dentro de nosotros. Pero Dios te dice: tienes que echar al Ismael de tu vida, de tu casa, porque la nueva naturaleza, el Isaac que está dentro de ti, yo quiero que él crezca. Yo quiero que esa nueva naturaleza crezca conforme a la estatura de Cristo, mi hermano. ¿Y cuál es la forma para poder hacer que nuestro Isaac se manifieste? ¿Qué tuvo que hacer Isaac? ¿Cómo comenzó? Dice que el niño Isaac, ¿qué? Creció. Pon el versículo 8 por favor, Zule. Creció y ¿qué? Y fue destetado, o sea, dejó de ser el niñito que tomaba leche. ¿Esto le dice algo a usted? Si usted quiere saber cómo dar la batalla, si usted quiere saber cómo ganar esa batalla, usted tiene que crecer y tiene que dejar la lechita, tiene que dejar de madurar. ¿Sí? Usted tiene que empezar a madurar y dejar el alimento. Es buena la lechita. Es que yo quiero, a mí no me gusta cómo predican por ahí, a veces escuchamos, es que a mí no me gusta cómo predica el pastor tal, ¿verdad? Es que no le entiendo, decimos por acá. Y si es que no entiendes, es porque todavía estás tú para lechita. No, hermano, a mí dígame que Dios me ama. A mí dígame que Él murió por mí. A mí dígame que me va a ir bien, ¿sí? A mí deme pura palabra de prosperidad, que me van a aumentar el sueldo, que voy a tener un carro nuevo y una casa. Mucha gente eso quiere escuchar. Y efectivamente Dios te quiere bendecir, pero también Dios quiere que dejes la vieja naturaleza. Y a veces eso no te gusta escucharlo. Dios tiene promesas, pero en cada promesa hay una condición. No, pastor, predíqueme las promesas, no me predique las condiciones. A mí me gusta que me digan que me va a ir bien. Oye, sí, eso lo dice la palabra, te va a ir bien, pero si haces esto. No, a mí no me gusta que me hablen eso. Tienes que dejar la leche para que puedas crecer y para que puedas asimilar el alimento sólido. ¿Quién de ustedes de los adultos siguen todavía? A mí dame mi chocomilita en la mañana, yo con eso estoy bien a gusto. No, yo los conozco a la mayoría de ustedes y sé que son de buen diente y que les gustan los tacos, ¿sí?
y de tripas y de todas las carnes que hay aquí en la laguna, porque tenemos una gastronomía bien vasta y que les gustan las carnitas asadas y que no las perdonan. Dicen amén por allá. Ustedes son de alimento sólido, ¿verdad que sí? Pues en la vida espiritual tenemos que desear también el alimento sólido. Usted no puede quedarse siendo un adulto y seguir comiendo la lechita, bien bigotones ya, pero con el biberón. No, en la vida cristiana es igual. Usted tiene que crecer y dejar el alimento, ¿sí?, blandito, y empezar a asimilar un alimento más complejo que le va a nutrir. Porque entonces nutrido, crecido y destetado, porque ya dejó la leche, ahora sí usted va a poder dar la batalla frente al Ismael, que también está ahí en su vida, para que lo pueda echar, lo pueda correr de su vida. Usted tiene que crecer, tiene que madurar. Dígale al que tiene a un lado: tienes que madurar. Dice la Biblia en Hebreos: porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si usted todavía al venir aquí a la iglesia y oye una predicación y dice: ay, es que yo no le entiendo a ese hermano, es porque probablemente todavía no ha dejado la lechita y no puede asimilar el otro alimento. Yo le decía, a un bebé recién nacido usted no le va a poner un tibón, ¿verdad que no? Usted no le va a poner un New York, un cortezote de esos gruesotototes. Lo van a ahogar. ¿Qué le va a hacer al niño? Le va a hacer daño. No, tiene que darle lechita poco a poco, según su nivel, avanzando, y entonces va asimilando alimentos más sólidos. Pero por el contrario, usted adulto ya no puede tomar leche, porque luego ahí anda: ay, hermano, el riñón, traigo piedras. Pues sí, hermano, ya deje la leche. Usted ya no debe tomar calcio, ¿sí? Más bien tómeselo en pastillas para que no le dé osteoporosis, pero ya no. Alimentos que cuando ya somos adultos no podemos consumir en exceso, principalmente porque le hacen daño a nuestro cuerpo. Entonces Ismael e Isaac luchan entre sí. Hay una lucha interna y tengo que crecer, ser destetado para poder saber dar la batalla, crecer en el carácter y la imagen de Cristo. Cuidado, porque religión, mi hermano, si usted dice: yo estoy creciendo porque ya me sé casi toda la Biblia, porque ya voy al instituto teológico, eso está muy bien, pero no es todo. El fruto, lo que nos asemeja a Cristo, es lo que va a decir realmente si usted y yo somos verdaderos creyentes, somos verdaderos hijos de Dios, porque nos parecemos a Él. No cuánto sabes de la Biblia, escúchame bien. Madurez no es cuánto sabes de la Biblia, no es cuántos títulos tengas, cuántos diplomas. Hermanos, que yo soy doctor en la palabra, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y cuánto se parece a Cristo, hermano? No, en eso no. ¿Usted sabe que hay ateos con títulos de teólogos? No creen en Dios, pero están bien preparados. Eso no es una, ¿cómo decimos? Una garantía de que alguien sea maduro o crezca en la fe. No, es el crecer a Cristo. Tampoco se vaya al extremo de decir: no, es que el pastor dice que no debemos de hacer, entonces ya no vamos a aprender la Biblia. No, porque sí, mucha gente dice eso, para justificar el no ponerse a estudiar la palabra de Dios. No, tenemos que estudiar la palabra, porque dice, les dijo Jesús: escudriñad las escrituras. ¿Porque qué? Porque en ellas que tenéis la vida eterna, y también que ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Quiere conocer a Cristo, estudie la palabra de Dios. No se conforme con el sermón o la prédica que oye aquí cada domingo, mi hermano. Si nada más es domingues, imagínese. No, tengo que, además de estar aquí en mi casa, ¿sí?, buscar a Dios, buscar el alimento para crecer y asemejarse más a Él. Conclusión, mi hermano, ya estoy terminando. 3 enemigos, oposiciones de aquellos que han decidido levantarse. La semana antepasada que prediqué, les dije: levanten su mano los que quieren levantarse a edificar. Y casi todos dijeron: amén, gloria a Dios. Y levantaron la mano. Ahora tú tienes que saber, si levantaste la mano, que vas a enfrentarte a estos 3 opositores principales. Hay muchos más, pero de los que estamos hablando específicamente de esta porción de Nehemías van a estar presentes. Y usted y yo tenemos que saber dar la batalla, tenemos que saber ganar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente con los recursos que Dios nos ha dado. El ABC del cristiano, fundamental, mi hermano. ABC del cristiano: oración, palabra y comunión. Esos 3, si están presentes en nuestras vidas, no solamente cuando venimos los domingos a la iglesia,
todos los días, ¿sí? Porque acuérdese que usted y yo no somos cristianos nada más aquí de 12 a 2 de la tarde, no. Somos creyentes, somos cristianos todo el tiempo y allá afuera. Esto es importante. Dios desea que usted y yo nos podamos levantar y convertirnos en edificadores. Pero debe saber que al levantarse habrá oposición. Sanbalat, Tobías y Gesén son los tres principales representantes de la oposición. Y estos tres están dentro de usted, mi hermano. Diga, están dentro de mí. Porque a veces decimos, no, si es que el hermano religioso, no, es que el hermano árabe, no, es que el hermano amón. No. Estos tres están dentro de usted. Usted tiene que dar batalla contra sí mismo. No le eche la culpa al hermano, no busque a su alrededor. Ahí dentro de usted está. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de quién. De ti mismo, primero le dice, y de la doctrina. Examinémonos, mi hermano, porque probablemente estamos por ahí atravesando ese momento y tal vez nos está ganando el Gesem, tal vez nos está ganando el Tobías, tal vez, ¿sí? El Sanbalat nos está oprimiendo y usted y yo tenemos que aprender a dar batalla y a saber cómo ganar esas batallas. Con esto termino, póngase de pie. Vamos a orar. Yo no sé si alguien de los que están aquí que han oído esta palabra se sienten en este momento desfallecidos, se sienten en este momento cansado, tal vez derrotado, ¿por qué no decirlo? Tal vez en desánimo. Pero el Señor hoy quiere levantar tus manos. El Señor quiere sacarte del oprobio en el que estás y quiere fortalecer tu vida para que edifiques los muros tuyos primero, principalmente tuyos, y luego los de tu familia. Tus hijos te necesitan a ti. Hijos, sus padres, ustedes necesitan, sus padres necesitan de ustedes. Y tenemos que ayudarnos, tenemos que hacer equipo, trabajar para que nuestros hijos no nos los gane este mundo y la cultura de este mundo no esté dentro de nuestras casas y de nuestras familias. Amén. Vamos a orar. Yo no sé si hay alguien que quiera una oración especial. Yo quiero que oremos. Pero si hay alguien que se siente así, usted cierra sus ojos el día de hoy. Yo quiero invitar a que venga aquí al frente, aquel que necesita ayuda, fortaleza. Y quiero invitar a mis hermanos pastores que me ayuden a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo oro hoy, Padre, por esta casa. Señor, por Pan de Vida. Padre, tú nos has llenado de alimento, nos has fortalecido y nos sirves a la mesa un gran banquete, papá. Señor, tú sabes y entiendes por qué situación puede estar atravesando algunos de mis hermanos. Hoy hemos aprendido que tenemos oposición por el simple hecho de haber decidido levantarnos a edificar. Padre, pero no queremos, Señor, ser aquellos que viven en derrota, aquellos de los que se burlan, estos tres opositores y que dicen ellos no van a poder levantar nada. Queremos ser más bien, Señor, del pueblo que dice: me levanto en el nombre de Jesús, tomo las armas para defenderme y también tomo la pala, tomo, Señor, el instrumento de construcción para levantar y edificar lo que mi familia necesita y me necesita a mí, fortalecido con muros levantados, no en el suelo, no más oprobio, no más vergüenza, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego aquí por mi hermana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú la conoces y sabes, Padre. Pero Dios, hoy tú levantas sus manos. Señor, tú levantas sus manos. Levanta, Señor, sus rodillas paralizadas, Padre, sus manos caídas, y la llenas de tu fortaleza, Padre, de tu gozo, de tu fuerza. Porque tu palabra dice, Señor, que el gozo de nuestro Dios es nuestra fortaleza. Señor, tomamos de ese gozo, tomamos de esa fortaleza, Padre, y les bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has dado muchas promesas, papá. Tú nos has dicho, Señor,
que vas a levantar una gran nación como lo hiciste con Abraham. Ahí está la promesa dada, Señor. Y no queremos que por nuestros métodos humanos, nuestros métodos carnales, Padre, esto salga mal, se salga de tu control, Padre. Aunque sabemos que tú todas las cosas, Señor, las tienes bajo tu control, bajo tu cuidado, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a este pueblo y a esta iglesia, Señor. Y levantamos sus manos como un día Ur y Aarón lo hicieron con Moisés, Padre. Para que la batalla, Señor, esté a favor del pueblo de Dios. Necesitamos ayudarnos y levantar nuestras manos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por esta casa que ha creído a tu palabra, que ha creído a tu mensaje, Señor. Estamos en tus manos, Padre, porque lejos de ti nada podemos hacer. Pero si estamos contigo, Señor, no hay barrera, no hay oposición que se levante en tu nombre y contra el pueblo de Dios, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Y ríndale una ofrenda de aplausos al Señor. Dios me lo bendiga.